Vivimos en un mundo que nos exige respuestas para todo. Desde que nacemos, nos enseñan la ley de causa y efecto, el método científico, la lógica inquebrantable que rige la física. Nos dicen que si no se puede medir, no existe. Pero ¿qué pasa cuando la realidad se quiebra justo enfrente de ti? ¿Qué ocurre cuando presencias algo que no tiene explicación posible? Algo que tu cerebro racional rechaza, pero tu alma abraza como la única verdad. Yo me consideraba una persona de fe, sí, pero con reservas. Era el que creía, pero que siempre buscaba la prueba, la evidencia histórica, el testimonio verificable. Mi fe era como una ecuación a la oración, mas el esfuerzo debe dar como resultado la bendición. Yo creía en un Dios de orden y ley. Y luego, la vida me puso en una situación donde ni la ley, ni el orden, ni la ciencia tenían cabida. Fue entonces cuando conocí a un Dios de misterio y señales. Esta historia comienza en el momento más escéptico de mi vida. Estaba pasando por una crisis profunda, una de esas donde pierdes el sentido de tu propósito. Había trabajado incansablemente en un proyecto de vida que de repente se vino abajo. Me sentía traicionado, no por otros, sino por el concepto mismo de esfuerzo y recompensa. Me pasaba las noches debatiendo con el vacío, preguntando si la fe era solo un consuelo psicológico para los débiles. Mi mente me decía, estás solo, no hay un plan. Solo caos. Llevaba 3 días sin dormir, consumido por el análisis y la autocompasión. En un momento de absoluta desesperación, hice algo que no había hecho desde niño. Rogué. No recé una oración estructurada. No pedí un milagro financiero. Solo dije, con una voz apenas audible que se sentía como un susurro en una cueva: Dios, si estás ahí, si todo esto tiene un sentido, dame una señal, una que sea tan clara, tan imposible, que mi mente no pueda refutarla. Necesito algo que no sea coincidencia. Algo que me recuerde que tú ves esto, que no estoy solo. El escepticismo inmediatamente se levantó y se rió en mi cara. Una señal. ¿Qué esperas? ¿Que baje un ángel? Sé realista. Me dije a mí mismo que, si no pasaba nada, finalmente aceptaría la verdad fría. Yo era el único responsable de mi caos. Minutos después, decidí salir a caminar. Eran las 3 de la mañana. Vivía en un suburbio tranquilo, silencioso, donde la única luz era la de los postes. Mi mente estaba en blanco, solo el zumbido del fracaso. Mientras caminaba por una calle vacía, noté algo. En la acera, perfectamente centrado y brillando bajo la luz de un farol, había un libro. No era un panfleto o una revista, era un viejo ejemplar, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y desgastadas. Sentí una curiosidad instintiva, casi una compulsión, a levantarlo. Lo abrí sin pensarlo, en una página al azar. Y lo que vi fue tan específico, tan preciso para mi situación actual, que me heló la sangre. El libro era un tratado de filosofía moral, escrito en el siglo XVIII, y la página donde se abrió no contenía una cita bíblica, sino un nombre. Mi nombre. No un nombre común, no, sino mi nombre completo, con el apellido paterno y materno, una combinación que es rara, incluso en mi país. Y debajo de mi nombre, manuscrito con una tinta antigua, había una sola frase. Una frase que yo había dicho en mi momento más oscuro. Una pregunta que me había hecho a mí mismo, en la intimidad de mi cuarto, una semana antes. Una pregunta sobre el costo de la verdad, en un mundo de mentira. Me desplomé en la acera. No tenía sentido. ¿Quién habría escrito mi nombre completo en un libro de filosofía del siglo XVIII? ¿Por qué estaba en esa calle, en ese momento, justo después de mi súplica? Y lo más increíble, ¿cómo era posible que la frase manuscrita fuera mi pregunta más íntima y reciente? El lado racional intentó imponerse, a coincidencia, un error. Alguien lo perdió. Pero la precisión del nombre y la frase, el momento exacto después de mi grito de ayuda, la imposibilidad estadística,
Todo conspiraba contra la lógica. Pasé el resto de la noche analizando el libro. No era una edición moderna, la tinta era antigua, el papel era frágil. No había forma de que alguien, a las 3 de la mañana, hubiera colocado ese objeto con tal precisión para mí. En ese momento, entendí que no se trataba de una prueba para mi mente. Se trataba de un consuelo para mi alma. No era una respuesta a mi pregunta, sino una confirmación de mi valor. La señal me decía: yo te veo. Yo te conozco por tu nombre. Y conozco tu pregunta más íntima, la que ni siquiera te atreves a decir en voz alta. El evento transformó mi comprensión de la fe. Mi fe pasó de ser una creencia pasiva a un encuentro activo con el misterio. Comencé a comprender que la fe no se trata de saber cómo se hace el milagro. Se trata de saber quién lo hace. La ciencia puede explicar cómo las células se replican. No puede explicar cómo un libro con mi nombre apareció en una acera vacía. Y eso está bien. Hay un espacio más allá de la lógica. Un territorio de gracia donde la matemática del universo se rompe para enviarte un mensaje personal. El libro, por cierto, desapareció de mi casa una semana después. Lo guardé en un cajón. Y al ir a buscarlo, no estaba. Otra imposibilidad. Lo busqué por todas partes. Era como si el objeto físico hubiera cumplido su misión y hubiera regresado al éter. El mensaje se quedó, pero la prueba física se fue, forzándome a confiar en la memoria del espíritu, no en la evidencia tangible. Esta experiencia me enseñó 3 cosas sobre las señales divinas que quiero compartir contigo. En primera lección, la señal es para el alma, no para el ego. Yo quería una señal que me hiciera sentir importante y me diera la solución a mis problemas. Dios me dio una señal que me hizo sentir amado y conocido. La señal no resolvió mi crisis, pero me dio la fuerza emocional para afrontarla, sabiendo que no estaba solo. Las verdaderas señales no te dan la respuesta, te dan el sostén para seguir buscando. Segunda lección a la lógica es el muro de contención de la fe. Mientras más trataba de aplicar la lógica al libro, más frustrado me sentía. Solo cuando dejé de intentar explicar la señal y empecé a aceptar el misterio, el mensaje penetró. El momento en que dices, no lo puedo explicar, pero lo creo, es el momento en que abres tu mente a una realidad más grande que tú en Dios. Respeta tu razón, pero opera en un plano que la trasciende. Tercera lección, la señal es un inicio, no una garantía. El libro no garantizaba que mi vida sería fácil. De hecho, me dio la responsabilidad de vivir a la altura de esa señal, de honrar el hecho de que fui visto y amado de esa manera única. La señal no es el destino, es la carta de navegación que te dice que estás en el camino correcto, aunque sea oscuro. Desde ese día, mi vida no se volvió perfecta, pero mi forma de percibirla cambió por completo. Ya no me enfoco solo en el resultado, sino en la sincronicidad del camino. Busco los pequeños susurros de lo inexplicable, el encuentro casual que abre una puerta, la canción que suena en el momento exacto, la palabra que alguien dice, que es la respuesta precisa a mi oración silenciosa. He aprendido a vivir en un estado de asombro constante, sabiendo que el universo es mucho más inteligente y personal de lo que mi pequeña mente puede concebir. He aprendido que la mayo eres señal de Dios, no es el milagro masivo que sale en televisión, sino la delicadeza con la que toca tu vida, privada y personal. Si estás pidiendo una señal ahora mismo, te digo esto, deja de buscar pruebas científicas. Abre tus ojos a lo que es imposiblemente personal. Baja la guardia de tu intelecto y permite que la belleza inexplicable te atraviese. Puede que no sea un libro en la acera, puede que sea el recuerdo de un aroma, el patrón de las nubes, o una frase que un extraño te dice al pasar. El mensaje es siempre el mismo, encapsulado en esa experiencia. No estás solo, no estás olvidado. Yo conozco tu nombre. Recuerda,
A la fe es la capacidad de sostener dos realidades a la vez: el caos tangible de tu vida y la certeza intangible de un amor que te conoce y te ve. Y es en el quiebre entre esas dos realidades donde el misterio de Dios se revela con más fuerza. Si esta historia inexplicable ha removido algo en tu búsqueda personal y te ha dado el coraje para seguir buscando tu propia señal, haz clic en el video que ves en pantalla para unirte a nuestra comunidad.